Lo imprescindible del periodismo mexicano de los últimos años son sin duda sus entrevistadoras. Quizá por su capacidad para seducir al interrogado, por su hábil manera de dialogar sin presiones agresivas, o por ese sexto sentido que les permite adelantarse a posibles respuestas. En Elena Poniatowska domina su cerebral ingenuidad. En Cristina Pacheco, su don para conversar como en familia. En Carmen Aristegui, su puntería implacable. De todas esas virtudes participa de algún modo Silvia Cherem, con un acento particular. El afán totalizador que nos obliga a contemplar al entrevistado como un retrato puntual de lo que dice, de lo que piensa, de lo que es. Al menos en este libro, Israel a cuatro voces, David Grossman, Amos Oz, Yehousa, Edgar Quiret, la totalizadora Silvia ofrece una sorprendente fotografía verbal de escritores israelíes de alto voltaje, insuficientemente conocidos y apreciados en México. Ha viajado especialmente a Israel para conversar con ellos y el resultado es un libro no solo revelador de las respectivas miradas del quehacer creativo de estas cuatro figuras, sino un libro, el de la propia Silvia, profundamente literario. Al revelar cómo es el joven Quiret, al desentrañar las proezas de Grossman, al delatar al siempre polémico Amos, al exhibir a Yehousa, ella hace también literatura. Nos imparte una lección académica, nos abre los ojos al pujante mundo de la creación en Israel, nos sorprende, nos fascina con su estilo, porque Silvia Cherem sabe oír, sabe ver, sabe hacernos paladear la materia prima que es el lenguaje. Israel a cuatro voces es un claro diagnóstico de esa gran literatura que pertenece no únicamente a un país, sino al universo todo de nuestras letras. Muchas gracias. Edgar, voy a pedirle a Edgar que nos platique un poco lo que significa ser entrevistado una y mil veces y lo que vivió, la tortura que vivió un poco conmigo, tanto en México como en Israel, muchas horas tomando cafés, creo que sudando la gota gorda, y que él nos platique lo que vivió. What I must say is that I've been interviewed by many people, but I've never met a person as determined as Silvia. When I came here to FI last year, I had very limited time, but it was like Silvia all the time found every minute, to sit with me and ask another question or share another thought. At some stage my publisher said, we cannot stop her, she's like a force of nature, she's too powerful for us. I must say that really it was a wonderful experience, both knowing Silvia and that in our conversation I've not only shared with her some thoughts that I had, but through her questions she made me think about things that I'd never thought before, and I felt that this was a dialogue, not only an interview, and that I've learned much from this encounter, so I'm very grateful for it. I thank you more, even more.
Para mí fue una experiencia increíble. Les recomiendo ampliamente a quien no conozca la literatura de Edgar Queret que compre sus libros. Son cuentos que parecen cortos, pero que tienen una intensidad y una acidez y un mundo tragicómico detrás que uno debe verdaderamente paladearlo. Es una sorpresa encontrar un escritor tan joven, tan maduro y que tiene tanto que ofrecer. So I thank you very, very much. Voy a pasarle la palabra a Pepe, que es generosísimo, que he entrevistado a todos los autores que yo entrevisté y a muchos más, y que me ayudó mucho a pulir algunos detalles que había en las entrevistas, y a quien agradezco profundamente que haya prologado este libro. Muchas gracias, querida Silvia. Es un gusto estar aquí todos reunidos para hablar precisamente de lo que puede hacer la literatura en torno a revelarnos de qué se trata una cultura y un país. Mi maestro Paco Prieto, Francisco Prieto, decía que había tres formas de conocer a otro país. Una, por supuesto, tenía que ver con la sociología, ver cómo se comportan los grupos sociales, cuáles son las relaciones de poder entre estos grupos, y nos revelaba algo de lo que pasaba en una cultura. La otra forma era la economía, estudiar un poco cuáles son las relaciones productivas. También nos dice mucho de qué está pasando en una cultura, si se dedica a la agricultura, si se dedica a la ciencia y a la innovación, en fin. Pero decía que si de verdad queremos penetrar lo que es una cultura, no había más que leer novelas y adentrarse en el arte y en la imaginación para sentir realmente de qué se trata la respiración de los personajes que viven dentro de una sociedad, dentro de una conciencia colectiva. Cuáles son sus texturas, cuáles son sus colores, cuál es su forma de sentir y ver el mundo. Para ello no hay nada más importante que la literatura. Y precisamente lo que presenta el libro de Silvia es la oportunidad de pulsar cuatro voces que creo que son fundamentales en la literatura israelí, como ya se ha mencionado aquí: Edgar Queret, Amos Oz, David Grossman, Alepet Yoshua, que justamente nos dan un poco del entramado de lo que está pasando en esta sociedad. Y además lo dan desde el retrato íntimo de la música de cámara, que es a veces el cuento, o la música de cámara que representa la novela. No se trata de ensayos para entender si hay fanatismo o no hay fanatismo, o cuáles son los problemas sociales y políticos. Todos esos problemas resuenan en la alcoba, resuenan en los cuentos, resuenan en los relatos de la literatura israelí. Y en este sentido, en este marco, me parece que algo muy interesante que subrayan los cuatro autores es que nos permiten ir a las historias que no se suelen contar, las que no se suelen narrar. A veces el problema que tiene el periodismo es que se queda en las capas superficiales para entender lo que son las noticias que están ocurriendo en una cultura. Las noticias reales del espíritu son las que quedan ocultas, las que no se leen, las que no se ven. Y precisamente en estos cuentos y en estos relatos nos vamos dando cuenta del tamaño de deseos, anhelos y esperanzas que pulsan en una cultura que al final de cuentas resultan ser universales. Me acuerdo que en una ocasión que conversé con Edgar, estábamos planteando el problema de cómo era leído un autor en otras regiones, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, para Vicente de verdad es también fascinante ver cómo se puede traducir las obras de Vicente en otra cultura, y si lo lee, por ejemplo, una persona de Alemania, pues qué piensa de un relato que nació en México. Y en el caso de Edgar, me dijo que uno de los relatos más interesantes que había narrado en este sentido tenía que ver con un cuento que se llama El chofer que quería ser como Dios. The Bus Driver. Y resulta que este chofer era en lugares distintos en donde se presentaba Edgar, le decían, claro, es el de la línea 5 en Estocolmo. O otro le decía, es el de la línea 12 en Berlín.
porque todos veían que había un chofer que quería ser como Dios y que tenía el control de si se abre o no la puerta cuando uno está corriendo para tratar de subirse al camión y al autobús. Pero realmente de lo que se estaba hablando es de la universalidad de experiencias, de anhelos y deseos que precisamente captura la literatura y que hace que esto sea universal. Y en este sentido realmente creo que las voces, las 4 voces que ha capturado Silvia, nos han permitido asomarnos precisamente a esos rincones de la cultura israelí que resultan al final de cuentas ser universales. Y bueno, en este marco quiero ver si hay la posibilidad con Gerardo, que está por aquí atrás, de dar un pequeño semblante de lo que quiere decir esta obra y este pulso del registro de la literatura israelí, que interesantemente pasa también por una literatura que se ocupa de los niños. Entonces, Gerardo, no sé si podemos hacer el switch en la pantalla, tú me dirás. Si hacemos el switch en la pantalla, pues pasaremos este imaginante, si no, lo pasaremos en algún momento distinto. Parece ser que será en un momento distinto, pero después lo haremos, no importa, pero esto es muy interesante. Hicimos una pequeña de estas cápsulas que presentamos en televisión, en donde capturamos precisamente el mundo y la imaginación, ese instante en que se enciende el foco de la imaginación de un autor. Y en Edgar Keret ya hemos tenido la oportunidad de recoger 2 momentos muy importantes. Uno, el de un maravilloso relato que se llama Gotas para la soledad, Tipot. Y por el otro lado, tenemos también la posibilidad de hablar de un relato que tiene que ver con la luna, que fue escrito junto con su esposa Shira Geffen. Y bueno, realmente lo que estamos pulsando es también esta posibilidad de asomarnos a la delicadeza de sentimientos que está pulsando también en la literatura israelí. A primera vista, uno pudiera pensar que se trata de una sociedad en donde se expresa tanto a veces una realidad difícil, extrema, que no hay lugar para la literatura. Pero Edgar me comentaba en alguna ocasión que si no había empatía, que si no había la posibilidad todavía de tener despierta la imaginación para seguir pensando en el otro, entonces dejábamos realmente de ser lo que somos, y que la literatura tiene ese resguardo particular. Y para finalizar, simplemente quisiera plantear algo que tiene que ver con esta profunda posibilidad de conocer la otra cultura. En una ocasión escuché en la radio una noticia que planteaba que Juan Rulfo había sido traducido al chino. Bueno, pues esto me llamó mucho la atención, porque dije, ¿cómo leerán los chinos a Juan Rulfo? Y lo maravilloso es que la noticia planteaba algunas opiniones, y la que más me fascinó decía lo siguiente: claro, es que cuando uno lee a Rulfo, uno se da cuenta que Rulfo es chino. Y lo mismo pasa con Edgar Keret. Cuando uno lee a Edgar Keret, o uno lee a Amos Oz, o uno lee a David Grossman, nos damos cuenta que también somos israelíes, porque precisamente estamos entrando a los sueños y anhelos, que son sueños y anhelos y pesadillas que pertenecen a cualquier cultura. Y por eso agradecemos profundamente que Silvia nos haya entregado estas voces para verdaderamente entrar a la intimidad de otra cultura. Muchas gracias, Silvia. Bueno, primero quiero agradecer muchísimo a Silvia por haberme invitado a esta presentación. Para mí realmente es un honor estar en esta mesa con personalidades como Vicente Leñero, Edgar Keret, Pepe Gordon y la misma Silvia. Primero quiero introducir a Silvia, la escritora, entrevistadora, periodista del libro que nos ocupa, Israel a 4 voces, conversaciones con David Grossman, Amos Oz, Aleph Bet Yoshua y Edgar Keret, que tenemos el honor de que hoy esté aquí presente. La amistad que nos une desde hace muchos años, les aseguro que no sesga mi opinión. Objetivamente puedo decir que Silvia es
y ha sido por años una periodista y entrevistadora de primer nivel. Es incansable, no como una hormiguita de las que se dice son muy industriosas y trabajadoras, sino como un ejército de hormigas. Pero la comparación no es propia, porque no es minúscula, sino muy grande y pareciera tener muchas Silvias y desdoblarse para poder escribir, leer, investigar, entrevistar, viajar, editar, publicar, promover y convocar, organizar y presentar, todo a la vez. Así ha sabido abrirse camino en el ámbito del periodismo y en particular como entrevistadora en los espacios de mayor reto. Ahí donde parecería que no hay posibilidades, ella realiza su trabajo constante y tenaz para lograr, como dijo Keret, con determinación lo que se propone. Y créanme que he escuchado de primera fuente, de voz de Silvia, muchas de las peripecias que tras bambalinas ocurren para concertar una entrevista, para sacar a la luz confidencias, para salvaguardar su honestidad y franqueza. Con su aguda percepción e intuición de las oportunidades, se ha relacionado con personalidades en los ámbitos políticos, industriales, culturales y artísticos internacionalmente. La pasión por su vocación le permite encontrar motivos para escribir como si estos brotaran por sí solos. Ella, de manera autónoma, gesta sus ideas, traza sus rutas, allana los terrenos, construye sus relaciones con perseverancia y lealtad, conquista la confianza de sus entrevistadores, devela todos sus secretos, como decimos, se mete hasta la cocina y a veces hasta la recámara, y nos comparte con su escritura sus hallazgos. Pero además tiene la capacidad de convertir proyectos que se inician como semillas en árboles de frondas exuberantes. Muchas veces con su curiosidad, su cuestionadora personalidad que no se sacia hasta quedar convencida y satisfecha, lo que empieza siendo una entrevista se transforma en una conversación de días, en una historia completa o una minuciosa biografía. Entonces los proyectos, los pequeños proyectos, las dos planas en el periódico, se convierten en libros. A la curiosidad innata se suma una exhaustiva investigación de archivos personales, recopilación de información, lecturas y concienzuda preparación, y finalmente siempre, como es el caso de Israel a cuatro voces, un producto cuidadosamente labrado, ameno, claro, emotivo, certero, divertido y realmente bien escrito en su estilo, en su estructura y su contenido. Así nació este libro, Israel a cuatro voces. Había que estar al otro lado del mundo de manera inmediata en Israel para entrevistar a Mossos, porque no tenía otra fecha disponible. Y una de las tantas Silvias, que es Silvia, y que trabajan simultáneamente, tomó el primer avión y ella estaba, como por arte de magia, como si Mossos viviera aquí a la vuelta. Y ahí estaba en su departamento de Ramat Aviv. Para entonces Silvia ya tejía en su mente la idea de reunir las entrevistas en un libro, así que nada la detendría. Logró leer prácticamente la obra completa de los escritores, elaborar los cuestionarios, volver a viajar a Israel para llevar a cabo las 3 entrevistas que faltaban, trabajar el material, desarrollar el diseño del libro, editarlo, publicarlo y organizar esta presentación. Aquí estamos, en solo unos cuantos meses. Desde mi punto de vista, Israel a cuatro voces es una emocionante invitación
para leer a 4 de los grandes escritores israelíes contemporáneos, aún vivos y en la cima de su trayectoria literaria. Y también para adentrarnos en la cultura y la historia de una nación desde una perspectiva, como nos comentaba Pepe Gordon, mucho más íntima y más compleja de lo que el periodismo diario y convencional nos ofrece. Siempre he defendido la idea de que no es absolutamente necesario conocer la biografía de un escritor para poder leer, disfrutar y analizar su literatura. Pienso que la obra de arte, una vez que se entrega al lector, es como un hijo con vida propia. Corre su suerte. Sin embargo, muchas veces necesitamos picar el anzuelo, una recomendación, un incentivo, un dato interesante para tomarnos el trabajo de abrir una puerta nueva que nos conduzca, como los cuadros surrealistas, al océano, a un mundo que se despliega ante nosotros con una transparencia mágica. Israel a 4 voces es algo que va más allá de brindar algunos datos biográficos. Estas conversaciones son más que una entrevista, una semblanza, un panorama amplio y completo, pues recogen de los escritores datos de sus orígenes, de su vida personal, de su condición actual, su ideología y participación política, de su génesis y su desarrollo como escritores, además de infinidad de anécdotas y la breve descripción de una buena parte de sus obras e incluso algunos rasgos interpretativos de las mismas. A través del libro de Silvia, conocemos el pasado y el presente de 4 grandes escritores israelíes, sus preocupaciones, las intenciones que han motivado su escritura y los disparadores de obras específicas de cada uno de ellos, sus obsesiones, su evolución, divertidas y significativas anécdotas y algunas características de su narrativa y sus principales obras. Al mismo tiempo, el libro, a través de estas conversaciones, nos reporta parte de la historia de Israel y de los dilemas actuales, tan controversiales y complejos, tanto de la política como de la sociedad. Así tenemos el registro de relatos tan conmovedores como el del suicidio de la madre de Amos Oz, rodeado de la confesión de los posibles antecedentes para que ella optara por ese camino y las consecuencias terribles emocionalmente hablando en el escritor y en la práctica, en su vida cotidiana, consecuencias radicales por la toma de decisiones que implicaron. Y me permito leer un pasaje. Tras el suicidio de Fania, el mundo de los Klausner, la casa de Amos y de su padre, se derrumbó. Por un tiempo se acumuló la ropa, los trastes, la suciedad, la pestilencia y el hedor a muerte. Después de vivir en un chiquero durante algunas semanas, Amos se volvió obsesivamente ordenado, obsesivamente pulcro, como es hasta hoy. Evita cualquier desconcierto para que no aflore el recuerdo del caos. Cuando Amos estaba a punto de cumplir 15 años, asfixiado por la vida, harto de su padre, sofocado por sus ínfulas de intelectualidad, a cada paso había un pie de página, decidió marcharse para siempre de su hogar, matar a mi padre, matar a todo Jerusalén, eliminar el apellido de mi famoso tío con renombre internacional, buscar la opción más radical, en un afán de despojarse de las sombras y sobrevivir. Renunció a todo,
casa, recuerdos, vacío, ideología y sobre todo hacer un claustro. Empezaría de cero en un kibutz, arando la tierra, ordeñando vacas, limpiando excusados, comprometiéndose como pionero con el naciente Estado. Se fue a vivir a un kibutz y continúa Silvia. Ser uno de ellos era alejarme de todo lo que se parecía a mi padre, huir de sus ambiciones. Mi papá era un erudito, yo sería conductor de tractores. Él era un intelectual de derecha, yo sería socialista. Él académico, yo jornalero. Él era bajito, yo sería alto. Hasta eso creí con ingenuidad que podría cambiar. Pensé que sería capaz de darle la espalda a las ruinas de mi destino. Y finalmente, con respecto a este pasaje, Amos Oz se cambia el nombre de Klausner a Oz, que significa valeroso, fuerte, temible. Inseguro como era, necesitaba fortaleza. Para mí ser un Oz era como pronunciar una palabra mágica. Era un chiflido en la oscuridad. Otro pasaje que me gusta mucho y que demuestra una de las observaciones agudas que revelan simultáneamente la sensibilidad del escritor, su gusto por las palabras, episodios de su vida, en este caso de la relación de Amos Oz con diversos hombres de Estado y en particular con Rabin, y algo de la historia del Estado de Israel, es el siguiente. El vínculo de Rabin con Amos Oz comenzó por una situación fortuita en 1967. Amos Oz era un soldado de Tzahal, el Ejército de Defensa de Israel. Cuenta que recibió un reporte de inteligencia que decía algo sobre una concentración gigantesca del ejército egipcio en la frontera con Israel. Reconocí que había sido el general Rabin, quien a mis ojos, como a los de todos, era el comandante supremo de Tzahal y el héroe de la Guerra de los 6 días. A partir de ese día, además, me di cuenta de que poseía una vasta cultura y un interés por el lenguaje. Ese simple cambio, un adjetivo, me atrajo a él. Con respecto a Aleph Bet Yoshua, Silvia nos aclara los misterios, entre otros, de las siglas de su nombre. Comenzó por crear su nombre, Aleph Bet Yoshua, conocido en Israel así, porque las iniciales de su nombre corresponden a las letras con las que inicia el alfabeto hebreo. Nació originalmente como Abraham, Gabriel y Yehoshua. Abraham por el abuelo materno, el inmigrante marroquí que murió 2 meses antes de que él naciera, Gabriel por el abuelo paterno también fallecido, el rabino que incitó al padre de Bully a ser orientalista. Abraham era una sombra pesada, me aplastaba. No quería toda esa tradición bíblica, vieja, anciana, sobre mí. Peor aún, Gabriel, Abraham, Gabriel y Yehoshua. Los 3 son hombres de pila y nadie entendía cuál era mi apellido. Bully, que a él le fascina, surgió en 3º de primaria. Una compañera, quizá por gordito, así lo apodó. La gente comenzó a llamarme Bully, que en hebreo no significa nada, y lo acepté gustoso. Solo mis padres, mi hermana y mis sobrinos
siguieron diciéndome Abraham. Cuando a los 21 años comenzó a publicar, firmó como Abraham Bully Yoshua. Un día alguien eliminó los paréntesis y quedó simplemente Abraham B. Yoshua. Una forma efectiva para diferenciar nombre y apellido. En la prensa lo apretaron a B. Yoshua y así quedó Aleph B. Yoshua, que dice él mismo, me gustó mucho. Silvia también nos platica de todo el pasado sefaradita, inicialmente negado y nublado por los padres y posteriormente motivo de gran orgullo para Aleph B. Yoshua, que siempre se presenta en primer lugar como perteneciente a la quinta generación de judíos de origen sefaradita residentes en Jerusalén y que por tal motivo se ha dedicado a reconstruir la identidad y presencia sefaradita en la historia del pueblo judío en novelas como Viaje al fin del milenio y Mr. Money. Con respecto a esta obra, Mr. Money, Silvia logra transcribir de palabras del propio autor una interpretación muy provocativa de uno de los mitos bíblicos centrales entreverados en la trama de su novela, el mito del sacrificio de Isaac. Y leo: tengo mi explicación secular. Si partimos de que no hay Dios, Abraham inventó ese mito para lograr la obediencia de su hijo. Abraham dejó la casa de su padre, rompió con su legado, negó sus dioses, destruyó a sus ídolos y llegó a Palestina, a Eretz Israel, para crear una nueva religión. Él tiene miedo de que su hijo le haga lo mismo, que destruya a su Dios y se marcha a otro país. Podía Isaac haberle respondido: si tú, papá, te atreviste a romper con tu pasado y a destruir los ídolos de tu padre, yo también puedo abandonarlos a ti y a tu Dios. Por eso lo amenaza, crea una especie de comedia, una obra de teatro para espantarlo. Lo lleva al monte, lo coloca como víctima sobre el altar, saca el cuchillo y en el último momento le dice: mi Dios me ha dicho que no te mate. Isaac cobra conciencia de que vive gracias a ese Dios misericordioso que lo salvó. No importa si cree en Él o no, sabe que le debe la vida. Abraham nunca pensó matar a su hijo. Con este acto simplemente quiso conectar a Isaac con la tradición. Dios nunca le habló porque Dios no existe. Todo el show fue para imponerle su religión a Isaac. Silvia Cherem, en su conversación con Aleph B. Yoshua, también dedica parte de la entrevista a retratar esas ideas provocativas e incendiarias que constantemente manifiesta el autor con respecto a temas muy sensibles como la diáspora, el holocausto y la situación de los árabes. De la conversación de David Grossman, me consta haber escuchado de su propia boca que Silvia sutil y dulcemente logró desentrañar cosas que no se había dicho ni siquiera a sí mismo. El texto habla ampliamente de la dramática e irónica tragedia de David Grossman, la pérdida de su hijo en la guerra del Líbano en 2006. Terriblemente irónica para un hombre que toda su vida se ha manifestado en pro de la paz en Medio Oriente y que pocas horas antes de la muerte de su hijo pedía un cese al fuego. Silvia en su libro nos ofrece datos claves
de casi todas las obras importantes de David Grossman. También comenta novelas tan importantes como El viento amarillo, Tú serás mi cuchillo, El libro de la gramática interna, Llévame contigo, Chico Zigzag y La vida entera. En general, la poética de David Grossman está contenida en un párrafo que no les voy a leer completo porque creo que se nos está acabando el tiempo y queremos que hagan algunas preguntas, pero lo pueden consultar en la página 26 del libro de Silvia. Para terminar, comentar nada más la entrevista, la conversación correspondiente a Keret, donde también abarca muchos datos sobre su nacimiento, lo que significa su nombre, este reto que ha sido toda su vida, las increíbles anécdotas de padres increíbles, los duros años del ejército, la confrontación con el suicidio, sus guiones de televisión y la escritura como salvación. Me encantan de Keret las anécdotas relativas al origen completamente inesperado de sus historias, pero que ponen en evidencia lo absurdo de la realidad y cómo, a pesar de que los cuentos keretianos se definen como surrealistas y fantásticos, cuando conocemos los detalles de donde provienen y que los detonan, observamos que la realidad no está tan alejada de estas cualidades. Muchas gracias, quiero felicitar muchísimo a Silvia y invitarlos a que lean su obra y que esto sea un pasaje para leer a los autores con los que conversan. Bueno, yo quiero aprovechar unos minutos nada más para agradecer. Un libro como estos no se hace solo, se necesita de la confianza de la gente que uno entrevista. Agradezco profundamente a Edgar Keret, a Amos Oz, a Aleph Bet Yoshua y a David Grossman el tiempo, la confianza que me dieron. Agradezco a la embajadora Rodica Radian Gordon, que es la responsable de esta enorme fiesta que tenemos en México, gracias al esfuerzo que ella ha hecho para que tengamos a Israel como país invitado de esta feria. Igualmente a todo su equipo, especialmente a Yaela Shavit y a todo el equipo de la embajada. Agradezco también a Anita Mazor y a Nili Cohen, a Nahum Eger, a Vicente Leñero, porque realmente fue un espaldarazo gigante el suyo para este libro, a Pepe Gordon con su prólogo, a Linda con sus consejos todo el tiempo y con tus palabras, a Dana Cuevas y a Vicente Rojo. Vicente, ahí está. El libro es tan hermoso, gracias a Vicente Rojo Cama, para quien pido un aplauso, porque hizo la portada más bella que uno pueda pensar, diagramó el libro en un minuto para tenerlo hoy aquí en la feria y realmente es un lujo tu trabajo. Igualmente, Danita, sin ti no se haría igual, la mejor consejera y correctora en el camino, y te agradezco muchísimo. Agradezco a mis queridas amigas Paloma, Ariela, Frida y Esther, que fueron una mano todo el camino en este proceso, que fueron quienes me daban consejos. Paloma es la autora del título, yo estaba totalmente perdida, iban y venían los mails entre nosotras, y Paloma, yo estaba en cuarteto israelí, dio en el blanco, dijo, es Israel a cuatro voces. Agradezco a todos ustedes que estén aquí, a mis papás, a mis hermanos, a mis hijos. Hay una invitada principal, y perdón, pero de todos, a mis consuegros, a mis amigos, pero hay una invitada principal o dos en esta fiesta. Son Silvita, que está ahí a la mitad,
y Moy, que está allá arriba, y a quienes les agradezco que hoy hayan venido a compartir con su abuela. Y a todos ustedes les agradezco, tenemos 15 minutos o 20. Me gustaría abrir el foro a preguntas a Vicente, a Edgar, a Pepe, a Linda, a mí, y a ver si alguien tiene alguna duda, me encantaría contestarlo. No dije a mis hijos, y por supuesto los adoro: Pepe, Dorit, Salo, Adela, Raquel, Johnny. Les agradezco mucho, y tampoco mencioné a la gente que es mi compañero, amoroso, solidario, y que aguanta que salga disparada Israel. Gracias, Moy. ¿Por qué decidieron trabajar con 4 voces de Israel? Pensando que hay muchas culturas, muchos países, ¿qué fue lo que les cautivó de Israel para escogerlo? Realmente te diría que es una pasión absoluta haberlo hecho, y que cuando me enteré que Israel era el país invitado, sentí que era una oportunidad y realmente me subí al barco. No hay otra explicación. Había antes tenido la intención de entrevistarlos y sabía yo que este era el foro y el espacio para hacerlo. Y siento que es una llave de entrada a la cultura hoy que tenemos a Israel como país invitado y que Israel está en todos los foros. Entonces esa es la explicación. I saw that in Facebook you put the receipt of 5 pesos that you paid to go and pee in a bathroom in Tulum. No? Everybody knew about that. So I would like to ask you if you have some other story that you might transform in a new one more of your stories. Well, you know, it is a very strange process, because usually I don't know that I have a story until I write it. And many times it could be a very mundane and simple moment that turns into a story. But I must say that, you know, that coming to Mexico, it's always a very emotional and wonderful experience for me. And that, you know, many people talk about how strange my stories are, and I keep thinking that life is strange. When I was in Tulum, I went with my son and wife to a restaurant called Oscar and Lalo. I really recommend it. And when my wife went to wash her hands, a monkey came from a tree and sat at our table. And the thing that amazed me the most was that the monkey was looking at my plate, and he gave me this look full of pity, saying, "Why did you order this? I'm not even going to bother and snatch it from you. It really doesn't look tasty." And after a moment, jumped on a tree and disappeared. And I thought to myself, how really there is something about this mixture between nature and civilization in Mexico that is so nonchalant and so natural. Because, you know, I can go to a place, to the US, and they have ecosystems and people who explain to me in 1,000 sentences how nature should be a part of life. But here I could just buy myself a quesadilla and find myself a new monkey friend, you know, so this country is full of adventures. I would like also to ask you something, and probably it's more complex. You answered a little bit of it in the previous question, but it's about the creative process. What is the process you follow for creation? Because your stories are short, but they're short stories and long reflections. Your stories keep on coming back after you read each of them. It's like they stay in our mind, and we keep on thinking of what you said and all the angles that they motivate in each of your readers, that probably they're all different, but they do motivate long reflection. So what's the creative process? And probably that's one of the most complex stages to describe. Thank you. Well, I must say that, you know, in my talks with Sylvia, we talked a lot about that. And for me, there is something
in the attempt of writing the story, it's first and foremost, it's an attempt to articulate something for myself, you know, because, you know, I could be in the street and see a man waiting for a bus in a bus stop, holding a newspaper under his arm and a cup of coffee in his hand, and every time he would want to sip from the coffee, I would see the newspaper fall, and you know, he would put the newspaper again and do this again, and I could find myself in tears just looking at this person who does not drink coffee and just keep picking up the newspaper again and again. And when I would want to share this with my wife or with other people, you know, I would say to them, this was such a sad moment, and they would say, it's not sad, this man is just stupid. He could just put the newspaper down and drink his coffee, you know. And in defense of my emotion, I would I'd sit down and try to write a story, not about the coffee, not about the newspaper, and not about the man, but about those tears that were choking my throat and I could not defend. And I said to Sylvia, I think when we talked, that whenever something happens to me that I feel is very, very emotional and I cannot explain to myself, I always run and share it with my wife. And if she says to me, I understand what you're talking about, I know that there is no story, because the truth is there and it's accessible. But if she says, oh Edgar, you are acting very strange again, then I know I should sit down and start writing. La pregunta es para Edgar. Y bueno, en este libro estuvimos viendo el trabajo que hizo Silvia para retratarlos a ustedes cuatro. Si invirtiéramos los papeles y tú, Edgar, tuvieras que describirnos a Silvia en uno o dos enunciados, como ya lo hiciste, que dijiste que era muy persistente, ¿cómo la describirías como un personaje? Well, you know, usually I write in a very concise way, and I try to take big theme and put them into a few sentences. But I think to describe Sylvia, I will need a novel. You know, a few sentences will not be enough. Bueno, usted que tuvo la oportunidad de entrevistar a 4 referentes de la literatura israelí, me gustaría preguntarle qué opinión tienen ellos respecto al conflicto árabe-israelí que hay. Te voy a contestar muy sencillo. Alguien me preguntó, una de mis queridas amigas me decía que sentía que había una única postura política detrás del libro, porque los 4 son muy críticos, muy liberales, muy confrontadores. Y me decía, ¿no se te hace que el libro está sesgado? Y la respuesta es muy clara. Yo busqué hombres de letras y esto es lo que salió atrás. Pero el hecho de que haya voces tan críticas como son ellos 4, habla de la pluralidad y la democracia y la libertad que hay en el Estado de Israel. Un país donde se permite ser una voz crítica. Y yo creo que eso se agradece. Amos Oz dice que tiene 2 plumas. Una para escribir literatura y otra para mentarle la madre a los gobernantes. Y es lo mismo que hacen los 4 autores entrevistados. Se atreven con sus propias palabras a decir lo que creen, lo que piensan y lo que sienten. Y eso se agradece mucho. De los 4 fue la mejor conversación y la razón del señorón que es Vicente Leñero en esta. Vicente Leñero, por profunda, absoluta, franca admiración, devoción, y me siento la mujer más honrada del mundo que está en esta mesa. No por este libro, sino por muchas otras entrevistas que he leído de Silvia y que he vivido personalmente, yo pienso que los entrevistados por Silvia se sienten como una toalla que ella extiende, la moja, la hunde en el agua, la levanta
y empieza a torcerla y retorcerla hasta que la deja seca. Yo pienso que Silvia tiene esa cualidad inagotable y pocos periodistas que van a profundidad la tienen, de dejar seco al entrevistado, sin posibilidad alguna de poder decir más después de que lo ha impulsado, obligado a decir cosas que no quería decir. Yo pienso que es agotadora Silvia Cherek y por eso es una admirable periodista. Fue personaje mío, Vicente Leñero. Las dos conversaciones que más disfruté fue la de Edgar Queret y la de Grossman. Por eso comienzo el libro con Grossman y termino con Queret, porque fueron las dos más fascinantes para mí. Fue muy fascinante también Aleph Bet Yoshua, pero me costó mucho trabajo encontrar los hilos conductores para que el texto fluya. Y en la de Amosos, desgraciadamente no tuve todo el tiempo que yo hubiera querido. Entonces, con franca honestidad, adoro la entrevista a Grossman, adoro la entrevista a Queret y agradezco mucho que Queret esté aquí. Les agradezco mucho a todos, gracias por el tiempo, gracias por el espacio.